UNAM. Luis Ángel Hurtado, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Me escuchas, Luis Ángel? Creo que no tenemos ahí sonido. ¿Me escuchas? ¿Qué Sí, tal? ya te estoy escuchando. ¿Cómo estás, Luis Ángel? Muy bien, aquí te saludo desde nada más y nada menos que desde Ciudad Universitaria. Un gusto estar con ustedes. Gracias, pues sí, con muy bonito escenario atrás, por supuesto. No era imperdible ese escenario, Luis Ángel. Pues me da mucho gusto tener la posibilidad de platicar contigo. Lo que hemos estado viendo, Luis Ángel, justamente después de que el presidente anunció que dio positivo a COVID-19 en las redes sociales, independientemente de los mensajes de odio contra el presidente, hemos estado viendo muchas noticias falsas, muchas noticias imprecisas. Primero circuló, si recuerdan, Luis Ángel, que había sido ya vacunado, que también por otro lado parecía que el presidente estaba fingiendo tener COVID-19 y en las últimas horas hemos visto que está circulando un documento de un supuesto ingreso del presidente al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Pues incluso también ayer vimos a legisladores como Lili Telles opinar, casi pareciera como si tuviera argumentos médicos sobre la vacuna rusa. Bueno, ¿qué te has encontrado en las redes sociales en torno a estas fake news que se andan difundiendo en estas últimas horas? Mira, básicamente lo que he encontrado, Adriana, es lo siguiente. Podemos entablar o centrar precisamente en tres categorías toda la desinformación que ha surgido sobre, pues ya la declaración oficial por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador de su positivo como COVID-19. El primer sector lo podemos centrar en toda esa situación en la cual se negaba o no se le daba de credibilidad de que el presidente realmente estuviera enfermo. Esto surgió a raíz de, a horas, no a horas, a minutos de haber dado la noticia en las redes sociales, pues empezó a circular todo este tipo de información en la cual básicamente se decía que el presidente estaba creando precisamente una escenografía o que era parte de una cuestión ahí que correspondía más a una cuestión pues fabricada, ¿sí? En ese sentido se crearon muchos rumores, muchas falsas ideas de esta supuesta negación, más bien esta negación a que el presidente tuviera COVID-19. Otro era básicamente también centrado en esta vertiente, pero ahora con la cuestión de la vacuna, en el sentido de que también se creó toda una serie de noticias falsas alrededor de que el presidente ya se había vacunado, o sea que también era falso precisamente que el presidente había contraído COVID-19. Y el más importante, y es el que está generando ahorita todo esta, digamos, ola de fake news actuales, tiene que ver precisamente con la idea o la falsa idea de que el presidente pues ingresó al hospital o que su estado de salud, etcétera, etcétera. Todo esto, básicamente, yo lo he reiterado en muchas veces, obedece a una estrategia. Las fake news son una suerte de información falsa que es construida, es deliberada, o sea, hay una cuestión de una intencionalidad en que se busca precisamente manipular a la opinión pública, pero más que manipular a la opinión pública, lo que se busca precisamente es crear una suerte de buscar restarle legitimidad a la persona, a la institución o al propio gobierno y con ello sembrar un escenario en el cual la ciudadanía y por supuesto los usuarios de Internet no empiezan a distinguir entre información verdadera de información falsa, que es precisamente la infodemia. Todo lo que tiene que ver con la infodemia y todo lo que tiene que ver precisamente con la posverdad. En ese sentido, estamos en un escenario en el cual pues las redes sociodigitales se han encargado precisamente de compartir todos estos escenarios de información falsa, pero también estamos en un escenario en el cual hay actores que deliberadamente están construyendo esas narrativas. No es una cuestión solamente de la sociedad, sino que hay actores que están posicionando desde diferentes sectores todas estas narrativas falsas. Luis Ángel, hay un tema que llama mucho la atención, que en los últimos días se les han bloqueado, o han sancionado algunas cuentas que han sido afines a la Cuarta Transformación. Llama la atención, por un lado, Luis Ángel, que fue en un momento o posterior, inmediatamente posterior a que se criticara al director de Twitter México, ¿no?
Y en estas últimas horas en las que se han visto, pues no nada más las cadenas de odio, también lo que comentas sobre la desinformación, la infodemia, ¿has visto tu piso parejo en este tema de las redes sociales? ¿Cómo has visto tú las políticas de Twitter en ese sentido? Bueno, te voy a decir lo que siempre he dicho, las redes sociodigitales no pueden ser un escenario de equilibrio político. ¿Por qué? Porque básicamente las redes sociodigitales obedecen a un principio de que son empresas y son empresas que atienden a intereses particulares. Cuando digamos, los intereses son benéficos para la empresa, pues apoyan a cierto partido político, a cierto líder político, pero cuando el escenario no les favorece, pues hacen ciertas suertes o ciertas acciones, pues que no favorecen al actor. ¿Por qué lo digo? Y lo pongo con un claro ejemplo. En el 2016 fuimos testigos precisamente de los mensajes, pues a diestra y siniestra, pues del candidato precisamente Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos. Y las redes sociodigitales, pues en ese momento no hicieron nada por impedir este tipo de discursos en los cuales incitaba básicamente un odio racial, porque era contra los migrantes, contra precisamente todos estos sectores de Latinoamérica, pero sobre todo, ¿por qué no lo hicieron? Porque está comprobado precisamente que se beneficiaron estas empresas precisamente por toda la fuerte cantidad de dinero que la campaña de Donald Trump invirtió en ellas. En ese sentido, pues el escándalo de Cambridge Analytica fue el referente, digamos, que tuvimos directo de saber precisamente el manejo que tuvieron y la injerencia que tuvieron estas redes sociales en todas esta campaña. Ahora, en el caso de México es exactamente lo mismo. Las redes sociodigitales se vuelven un escenario precisamente en el cual van a estar a favor del partido, van a estar a favor precisamente del candidato o del actor político, pues que mejor los beneficie. ¿Y cómo los beneficia? A lo mejor no con recursos, o sea, con publicidad, sino a lo mejor con ciertos acuerdos para que no se legisle en materia de impuestos, pago de impuestos por parte de estas empresas, o todo lo contrario, se legisle o no se legisle para generar campo precisamente para que ellos sean, digamos, los dueños absolutos o el monopolio en materia de redes sociales. En ese sentido, y atendiendo a tu pregunta, Adriana, pues básicamente lo que ocurrió recientemente, pues es básicamente también una respuesta por parte de Twitter, en el sentido de decir, a ver, sí estamos haciendo algo y ahí está la prueba, por eso vamos a bloquear estas cuentas que están, desde nuestro punto de vista, están incitando más bien a discursos discriminatorios, están incitando a la violencia, etcétera, etcétera. Pero la cuestión aquí es, ¿por qué a ellos sí y por qué no a otros? Es lo que yo he venido criticando, hay nula transparencia en sus políticas, digamos, de aplicación de sus políticas, y esto ha generado precisamente toda esta serie de críticas en contra del actuar de estas redes sociodigitales. Justo por ahí es la siguiente pregunta que te iba a hacer. Lo que refiere sobre las políticas de Twitter, sí, a pesar de ser una empresa privada, debieran tener una rendición de cuentas como si fuera un ente público, o cómo debería ser el ejercicio de Twitter, ya que es una empresa, pues, ¿cómo le llaman? Supranacionales o que tienen un impacto a nivel mundial. Sí, mira, básicamente tenemos dos escenarios. Por una parte, yo lo he dicho también abiertamente, que no se debe de regular en materia de libertad de expresión y por supuesto el derecho a la información. Lo que se debe de regular, y ahí es donde entra precisamente el papel del Estado, es precisamente ponerle un freno a estas empresas en materia de pago de impuestos o todo lo que tiene que ver, porque hoy en día estas empresas se amparan precisamente en decir, bueno, yo no tengo mis oficinas en México, mis oficinas están en Silicon Valley, están en Palo Alto, California, y por lo tanto tu legislación no se aplica con nosotros. Esto ha colocado precisamente a que los dueños de estas empresas estén entre los hombres más ricos del mundo y por supuesto también ya estén generando cierto escenario de apropiación política. ¿Qué quiere decir? Ya son personas que tienen poder político mucho mayor que inclusive muchos países. Por el nivel, digamos, de generación de Producto Interno Bruto, Facebook produce más que muchos países de Latinoamérica. O sea, en ese sentido es la visión que actualmente tienen estas empresas y el poderío que están teniendo. Ahora, en este sentido, en México se ha venido haciendo una serie de cambios en legislación. El año pasado fuimos testigos precisamente de este impuesto para que muchas de estas empresas, Netflix,
estas plataformas empezaran a pagar impuestos, porque hoy en día estas empresas pagaban una cosa de nada y generaban una gran cantidad de millones de pesos o de dólares en nuestro país. Entonces, bajo esta lógica, en materia de legislación, lo que se tiene que hacer es básicamente ponerle regulación en materia precisamente primeramente de pago de impuestos, que es una forma de frenar el poder político y económico que están generando estas empresas, y por otra parte tiene que ver con la cuestión del uso del espacio público digital, porque recordemos que Internet, aunque es de toda la humanidad, o sea, de todo el planeta, también obedece a que están utilizando precisamente los mecanismos precisamente del espacio público que sí le pertenecen al Estado. Y en ese sentido sí se tiene que hacer un acuerdo, no a lo mejor en regulación en materia de libertad de expresión o de acceso a la información, sino más bien en transparencia, en el sentido de decir, a ver, ¿cómo estás utilizando mis datos personales Facebook? ¿Cómo estás utilizando mis datos personales Twitter? ¿Y qué rendición tiene y hasta dónde puede ingerir el Estado para saber qué están haciendo con esos datos y cómo los están utilizando? Esas son básicamente las vías que yo veo en materia de regulación y sobre todo para poner una cancha y un terreno parejo para que los usuarios estén atentos y sepan, usando esta red, hasta dónde pueden llegar los usos que le pueden dar. Luis Ángel, pues te agradezco mucho. La verdad es que creo que nos da para mucho más estos temas. Si nos permites, podemos tener otra entrevista en otro momento para continuar con este tema. Te agradezco mucho la atención el día de hoy allá desde CEU. Un gran saludo y muchísimas gracias, Luis Ángel. Al contrario, Adriana, cuando gusten, aquí estamos para hablar de esto y otros temas. Un Claro. abrazo fuerte a todos. Igualmente, muchas gracias. Él es Luis Ángel Hurtado Razo, director general de Comunicación Política Aplicada y académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.